como escrita, y eso hay que llevarlo al terreno. Para llevar al terreno se hace también unos estudios preliminares en gabinete, o sea, en la oficina. Hay que planificar un poco las comodidades mínimas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque ahí van a estar personal trabajando y al personal hay que darle comodidades mínimas como ser los servicios higiénicos, lugares donde van a vestirse, hasta inclusive asearse, porque generalmente ellos entran con su ropa de calle y se cambian con su ropa de trabajo y terminan cambiándose otra vez con la ropa de calle. Entonces, se necesita esa comodidad, incluyendo también galpones o barracas para guarda de materiales que no pueden estar a la intemperie, como el cemento, la cal. Y las herramientas, lógicamente, ¿verdad? No, hay herramientas que son de gran porte, como una hormigonera, y hay herramientas que son chicas, y todas esas se dejan en la obra. En el momento en que se terminan los labores, se dejan en guarda eso y al día siguiente temprano se vuelve a utilizar. En la obra ya está lo que nosotros llamamos instalaciones de faena, que están incluidos dentro de la zonificación que hicimos en el gabinete o en la oficina, donde ya está incluido los depósitos, los baños, obradores. Y los primeros trabajos que se hacen en la obra tiene que ser el movimiento de tierra, ¿verdad? Porque no sabemos el terreno en qué situación está con respecto a la calle, por ejemplo, ¿verdad? Para la parte de nivelaciones. No sabemos si el terreno está lleno de maleza, si está lleno de árboles y todas esas cosas. Entonces uno tiene que ir viendo la parte de accesibilidad, viendo inclusive si no tiene servicios públicos, porque esos son parte también de la construcción, la provisión de energía eléctrica y la provisión de la provisión de agua. Otro tema es el buscar los espacios y el volumen de tierra que se va a mover también, porque en algunos casos resulta en gran cantidad y en otros casos no tanto. Entonces, dependiendo un poco del terreno, es lo que se organiza, lo que nosotros llamamos talud, cuando ya estamos haciendo ya las excavaciones, ya sea para las fundaciones o para las fundaciones, o si tenemos, como en nuestro caso, sótanos, ¿verdad? Entonces, eso sí ya incluye ya un gran volumen de tierra, hay que tener en cuenta la parte de desmoronamiento y eso, ¿verdad? Cuando no es posible tener talud, entonces debemos ya apuntar a los procedimientos que se llaman las entibaciones. Los entibados pueden ser tablones horizontales o verticales, que son tablas que se van, a medida que se va haciendo las excavaciones, se van hincando en el suelo para sostener el desmoronamiento. No hace mucho yo he visto esta película 1917, que es la película ganadora del Oscar, que trata justamente durante la Primera Guerra Mundial, y esa Primera Guerra Mundial se hizo todo, prácticamente el transcurso de la guerra se hicieron en trincheras, así como fue también parte de la Guerra del Chaco. Esas trincheras prácticamente se hacían con estos entablonados, ¿verdad? Hacían las excavaciones en el suelo y sostenían con tablas para que evitar el desmoronamiento. Ellos prácticamente se movilizaban en esas trincheras, ¿verdad? En fin, este era como un ejemplo así de lo que era ya entablonados. Y los tablones se pueden hacer de madera, lógicamente, horizontales o verticales, según la situación. Unos entibados mucho más
efectivos, por llamarlo así, serían los tables tacados que son de material metálico y como es metálico, se trata de chapas que no permiten ninguna permeabilización, entonces es mucho más seguro y en fin. Y por último tenemos los pilotes de perforación. Los pilotes de perforación que son los que más se utilizan hoy en día, que son los pilotes que se van aplicando, digamos, especialmente en la parte perimetral de la excavación y sirve, puede tener doble función, el de, aparte de sostener los empujos horizontales del suelo, también pueden servir como parte estructural de nuestro edificio. Seguidamente, en el capítulo siguiente, ya entramos en sistema portante. Uno de los sistemas portantes es el suelo. De ahí que es muy importante conocer el tipo de suelo en donde vamos a hacer nuestra edificación. ¿Y por qué? Porque el suelo viene a ser el receptáculo, parte componente, digamos, del edificio. ¿Por qué? Porque todo el peso del edificio se carga en el suelo y este tiene que sostenerlo. Por eso que es importante conocer el estudio de suelo para determinar el tipo de fundación que uno pueda realizar. Para ello, entonces se recurre a análisis de suelo y hay varios tipos de análisis de suelo. El que más se utiliza en nuestro medio es el tipo sonda, ¿verdad? Se va como se vio acá en la figura anterior, donde se aplica directamente sobre un trípode, se cuelga un tubo y esa le va dando unos masazos y se va introduciendo el caño que va determinando y se va midiendo cada vez que va entrando y se va extrayendo el material para saber qué tipo de suelo uno va extrayendo, ¿no? Se va haciendo eso en diferentes partes del terreno para tener más o menos una radiografía, por llamarlo así, del suelo internamente. El suelo entonces es un componente fundamental del sistema estructural. Es el que recibe todas las cargas del edificio y reacciona ante esta produciendo el equilibrio necesario para que ésta permanezca estable. Bueno, atendiendo entonces al estudio de suelo, vemos rápidamente que los diferentes tipos de suelo que se puede presentar están las arenas y gravas, material granular no plástico, tenemos los limos, que es intermedio en cuanto al tamaño y se comportan como material granular que pueden ser algo plástico, los limos. Después están las arcillosas, que tienen partículas pequeñas, propiedades plásticas muy cohesivas. Y finalmente, generalmente, las que están en la parte superficial del suelo es de material orgánico, que son desechos vegetales producidos por hojas de árboles especialmente. Entonces, en definitiva, el suelo se presenta con diferentes capas en su subsuelo. Y cada capa tiene espesores y con una conformación especial que puede ser alta o no alta para la fundación. Entonces hay que estudiar en ese sentido las propiedades del suelo desde 3 puntos de vista. Su densidad, que es la cantidad de materia sólida por unidad de volumen, su cohesión, la resistencia a la compresión, y su compresibilidad es el nivel o grado de deformación. Estos son los 3 aspectos que uno estudia al hacer el análisis de suelo para determinar, ¿verdad? Finalmente, como dijimos, cómo se va a diseñar nuestra fundación. Bueno, estos son diferentes
proceso, digamos, del análisis de suelo que se hace por sondeo, ¿verdad? Hay una persona, un operario, que va introduciendo un tubo, ¿verdad? Y ahí lo que yo le está diciendo es el trípode que se tiene, y acá está una masa del cual pende, ¿verdad? Por una roldana. Esta masa lo que hace es golpear este tubo y esto se va introduciendo, y un operario va marcando y midiendo para saber, a medida que va introduciendo el tubo, qué tipo de suelo va extrayendo, ¿verdad? Y la profundidad. Dos cosas se está obteniendo entonces: la profundidad y el tipo de suelo que hay en esa profundidad. Y eso se va guardando en una planilla. Ahí está midiendo, como yo le dije, cada vez que va golpeando, entra una cierta cantidad de profundidad, y ahí se mide y se anota en la planilla qué tipo de suelo sale en esa profundidad. Es como una torta de diferentes rellenos apareciendo. Está haciendo el proceso de, de golpeteo con la masa que va introduciendo el tubo para indicar para saber qué tipo de, de, de suelo vamos teniendo a medida que vamos introduciendo el tubo que está haciendo el análisis de suelo. Otra figura que viene a ser el masazo y que está aplicando para la introducción. Es un proceso que se va reiterando hasta llegar al suelo firme, que prácticamente ya rechaza ese masazo para introducir el tubo. Entonces, el momento en que el tubo ya no entra más a consecuencia de los consecutivos golpes, entonces eso le da la pauta o nos garantiza que llegamos a tierra firme, en donde sería el lugar donde tenemos que hacer nuestra fundación. Consolidación: cuando tenemos justamente un terreno que es muy compresible, no es muy resistente, entonces recurrimos a un procedimiento que se llama consolidación para darle mayor solidez a nuestro terreno. Y estos procedimientos buscan entonces modificar las características físicas en cuanto a la parte de cohesividad, compresibilidad y compacidad del suelo. Es lo que habíamos visto, esos tres ítems o tres puntos que se tiene que determinar en un análisis de suelo. Estos procedimientos pueden ser mecánicos o puede ser por introducción o inyección al suelo con sustancias que modifican su naturaleza. Cuando hablamos de procedimientos mecánicos, por ejemplo, hablamos de una compresión mecánica, cuando el suelo es comprimido con pisones o rodillos. Tiene una eficacia reducida porque esto se utiliza solamente para cimientos pequeños, pequeños en cuanto a edificaciones que no sea de mucha envergadura. Después tenemos los pilotes de consolidación, que ya no se utiliza, ¿verdad? Que son hincar unos pilotes de la periferia hasta el centro del terreno. Y así se va haciendo para darle mayor compactación a nuestro terreno. Los otros procedimientos mecánicos son el sistema LOLAP, que es el abrir con una barrena unos pozos verticales cada cierta distancia, y en ese pozo se introduce un cono de hormigón de menor dimensión que el diámetro del pozo, y entonces ahí se arroja piedra triturada, generalmente es de tercera, y se lo apizona enérgicamente para que la triturada se escurra por las generatrices del cono, logrando así una compresión lateral de la tierra, y la operación se va repitiendo varias veces hasta llegar a la superficie. Las inyecciones aglomerantes es cuando se hinca el terreno con tubos. Esos tubos están, digamos, conectados a una manguera que va a un compresor, y ese va introduciendo por la boca del tubo, que va bombeando un hormigón. Se introduce entonces a presión el aglomerante, que puede ser una lechada de cemento, arena o cemento en polvo, si es que nuestro terreno es acuoso, ¿verdad? O sea que tiene agua. Es muy adecuado esto para terrenos de características granulométricas sueltas,
o sea, donde hay mucho pedregullo. Y también se puede utilizar esto para submuración. Bueno, eso es lo que habíamos visto un poquitito ya anterior, que era la consolidación por pilotes, donde se va indicando acá las diferentes formas que se puede ir introduciendo los pilotos, hincando los pilotes ya en forma ortogonal o en forma trebolillo. Una un zapito, o sea, una placa vibratoria, es la que se utiliza en las consolidaciones, un vibrocompactador, el sistema LOLAT que habíamos hablado, ¿verdad? El de hacer un orificio en el suelo e introducir los conos de hormigón y sobre esos conos ir introduciendo las gravas trituradas de tercera, como dijimos, que se van deslizando por las generatrices del cono hasta llegar a la superficie. Y la figura de abajo está marcando lo que habíamos dicho en inyección de mortero, ¿verdad? Acá muestra como hay un tubo y un compresor, ¿verdad? Compresor acá, va introduciendo y esto se va expandiendo. Bueno, seguidamente veremos la parte de fundaciones. Vamos a dar 5 minutos de descanso y ya continuamos, ¿ok? Si tienen alguna pregunta hasta acá, soy todo oído. Buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Bueno, vamos a continuar con una clase de cimientos.
Se escucha muy bajo, profe. Como estábamos comentando, sería en gran manera Profe, no se te escucha. ahora Sí. no, que bueno, empezamos diciendo que tiene que conocer el tipo de suelo, pero la tipo de suelo es sumamente importante para determinar el tipo de cimiento por el cual vamos a optar. Y la cimentación, como dice bien acá la definición, es el que soporta el edificio y transmite el peso al terreno y, de acuerdo a las características del suelo que venían expuestos en densidad, pero con posibilidad, se clasifican. El suelo, como lo había dicho, se presentan en capas de diferentes estratos y en base al tipo de suelo y el tipo, a los estratos en que nos encontremos y nos determina el estudio del suelo, se optan por las soluciones diferentes de fundaciones que podrían ser superficiales o bien profundas, así como habíamos ya comentado en comienzos de marzo. Entonces, superficial cuando la obra está sobre el terreno firme y profunda cuando tenemos que llegar al terreno firme y ese terreno firme se encuentra a mucha profundidad. Bueno, como ustedes bien saben, cuando hablamos de cimentaciones superficiales, estamos hablando de zapatas aisladas bajo pilares, hablamos de cimentaciones corridas o zapatas corridas y hablamos de losas de cimentación. Bueno, perdón, mi perro está tiene hambre, todavía no almorzó, me parece, porque está ladrando. Bueno, cuando estamos hablando de zapatas aisladas bajo pilares, estamos hablando entonces de cimentaciones puntuales, de cimiento discontinuo, cargas puntuales, y que para que trabaje como un todo, generalmente esto se unen entre sí a través de vigas de cimentación. Las bases pueden ser cuadradas o rectangulares de acuerdo a la forma o al tipo de suelo o al cálculo que nos dicen, ¿verdad? Tenemos unas fotos de un obrador donde una vez hecha la excavación o paralelamente a la excavación se van armando ya las varillas que van a ir formando parte de la fundación y posteriormente del pilar. Acá estamos teniendo la base de la parrilla. Acá en la excavación hecha, en este caso por ejemplo no tenemos que entibar el suelo porque tenemos un suelo muy duro, muy bueno, entonces es una excavación sin ninguna protección. A modo de protección y asegurar ¿verdad? De que la parrilla no está en contacto con la losa, con el suelo, con la tierra, con la oxida. Entonces esto es optativo de colocarla así como en cofradito, o bien tomamos la precaución de hacerle una lecherada o bien piedra triturada antes de apoyar la parrilla de la cimentación en el suelo. Acá estamos ya con todas las varillas de la base de la cimentación y donde ya se ata allá a la futura varilla que le corresponderían al pilar. En la siguiente figura estamos viendo cómo se van uniendo a través de las vigas de fundación varias zapatas puntuales. Todo esto
todo lo que sería encofrado de la zapata más elegida, colocación de armaduras, los colores respectivos, se realizan antes de hornear. O en este caso, ya se cargó la zapata, una vez que la zapata fraguó, lo mismo la zapata fraguó, se procede entonces al encofrado de lo que sería el bigote. Tenemos una teoría una vez colocado en el bigote, y sobre eso ya los bigotes del pilar, que acá en la flor estructura vemos como se fraguó, ¿verdad? Se movimiento del armaje y el encofrado para la posterior colocación del armaje. Acá vemos que ya se retiró el encofrado y se procede nuevamente a rellenar la zanja con el objetivo recién comentando el arquitecto. En este caso sería con un elemento mecánico pequeño que sería un zapito, ya la envergadura de la otra que no hay mucho espacio para trabajar y tampoco es una la. Bueno, generaciones corridas. Entonces, generaciones corridas, el armaje es corrido, ¿verdad? En cofra, se arma y se procede en el sistema. En este caso, la instrucción de la carga es en forma distribuida y no puntual como en el anterior caso. Como dice acá, las secciones de las zapatas pueden ser rectangulares, escalonadas, piramidal, y el ancho del cimiento está en función a la carga transmitida, al tipo de suelo y al material en que está construido. Para ladrillos tenemos 45 grados, para el nivel apisonado 70 y en el caso de la placa 90. Cuando hablamos de losas de cimentación o placa, entonces se recurre en esta asociación cuando la capacidad portante del terreno es muy baja y por lo tanto son predecibles asientos diferenciales. ¿Qué quiere decir asientos diferenciales? En que en un lugar, si es que yo no considero o no realizo un estudio de suelo, en un primer punto puedo tener un muy buen suelo y en un segundo punto puedo tener un suelo flojo. No sabiendo, en ambos lugares a la misma profundidad, con el mismo tipo de formación, y en uno de ellos se me va a desfondar. Eso quiere decir que voy a tener un asiento diferencial y posiblemente fisuras o problemas estructurales serios. También se utilizan con la construcción sobre un terreno donde la capa es floja, de gran espesor, y la solución con pilote sería muy costosa. Bueno, eso sería un ejemplo de la uso de cimentación de esa placa, donde se arma un encofrado, se colocan las armaduras, pero en este caso tendríamos que tener resueltas ya todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, instalaciones especiales que va a tener este edificio o esta construcción. Porque una vez que esto está armado, es peligroso empezar a acabar o empezar a tocar porque no hubo, por ejemplo, entonces todas estas consideraciones tenemos que tener todas realizadas, todas hechas, todas aseguradas para que nuestra fundación sea óptima y no tengamos que volver a estar tocando, puesto que esto podría realmente ser peligroso, ¿no? Bueno, eso sería la parte de cimentaciones superficiales porque estamos cimentando superficiales que están cimentando sobre suelos buenos y de poca profundidad. Cuando tenemos suelos buenos a profundidades interesantes, entonces estamos hablando de cimentaciones profundas, ¿no? Entonces se transmiten las cargas a los aptos y los clientes del suelo que se encuentran en esta profundidad. Las capas del terreno firme y la espesor adecuada se encuentran también en esta profundidad. Cuando no encontramos una capa resistente.
Y la cimentación es la cual ese proceso constructivo se divide en pilotes y postes de fundación. ¿Qué es el pilote? Un sistema de pilotaje. Entonces, una cimentación profunda, puntual, que se introduce al terreno, buscando llegar siempre al suelo resistente, capaz de soportar las cargas transmitidas. ¿Se acuerdan de que le había dicho de que esto era bastante piloto de forma de clasificación? Tenemos que tener un poquito dibujado y graficado para que podamos seguir el proceso, porque la repente son varias clasificaciones, varias aplicaciones, entonces como lo seguimos bien, nos confundimos un poquito. Entonces, los pilotes se clasifican por su forma de trabajo y por su proceso constructivo. Por su forma de trabajo tenemos rígidos y flotantes, y por su proceso constructivo prefabricados y hormigonados in situ, que a la vez, otra vez, en la ejecución, se vuelven a clasificar en por desplazamiento de tierra, que son los tranques simples, o bien por extracción de tierra, que son los estrados o los barrenos. Entonces, por la forma de trabajo se clasifica en primer orden cuando el pilote trabaja por punta, clavado a mucha profundidad, es el mejor apoyo, es el más seguro, puesto que todo el pilote se apoya en el terreno de gran resistencia. Cuando hablamos de segundo orden, estamos hablando de un piloto que trabaja de forma combinada, que trabaja por punta y trabaja el rozamiento. Y entonces se da cuando se encuentran estratos de suelo resistentes, pero de espesores diferentes. Y el cimentación flotante es cuando no poseemos ningún estrato a una profundidad considerable. Entonces, el pilote trabaja únicamente a fricción del puesto, rozamiento del puesto del piloto. Cuando están sumergidos en una capa blanda y no puede ningún estrato de terreno firme. Bueno, y esto es lo que acabo de comentarles. Primer orden, segundo orden y flotante eran por su forma de... Vamos a ver. Forma de trabajo. Bueno, yo lo escucho a ustedes. Y vamos a empezar a hablar sobre entonces la forma, según el proceso constructivo de los pilotes de hormigón. Entonces se dividen en prefabricados cuando estos mismos pilotes son fabricados en un lugar determinado, no en obra, y son transportados a la obra para ser utilizados. Para el efecto, el calculista, el ingeniero, pasa todos los detalles de los pilotes en cuanto a dimensiones, armajes, longitud, y eso se fabrica en un lugar, en un taller, y se transporta a la obra. Suelen ser generalmente de 30 por 30, no son pilotes muy grandes, o 45 por 45. Se introducen en terreno, así como estamos viendo, por hincan, se clavan, por medio de golpes, y se calcula que se tiene un jinete con una pala metálica fijada para la punta del pilote. La cabeza del pilote tiene un refuerzo, y la punta va reforzada con una pieza metálica para facilitar la penetración. Tenemos entonces una presentación de cómo se van plantando los pilotos en la obra.
y como en esta máquina neumática a presión vamos a darle introducción en el terreno. Esta solución se da cuando necesitamos añadir por longitud el pilote en el lugar definido, ¿verdad? Entonces el pilote ya preparado para que este segundo y calculemos el suelo y se introduce en el suelo, ¿no? Esto sería ya una vez que todos los pilotes fueron plantados. Acá tenemos la máquina, se descabezan los pilotes, porque este es el laminado que tenemos sirve, pero sí se deja expuestas las varillas que van a permitir que se unan los pilotes entre sí a través de las pruebas de fundación y después sobre eso los cabezales y los pilares y los pilares. Estos son los prefabricados. Estos que se realizan en un lugar diferente al de la obra. Y después tenemos los ordenados in situ, ejecutados en obra, en el sitio o en el lugar. Tiene la ventaja de poder variar en sus casos de emisiones de todas las cargas y características del suelo. Se eliminan los problemas de transporte, de manipuleo que pueden producir suicidios peligrosos. Como trabajamos en situ, se consigue un incremento en la capacidad portante del terreno por la compactación y consolidación propia del proceso constructivo del piloto. Y según el procedimiento constructivo, se vuelven a clasificar en hincados, introducidos a presión, o los perforados o barretados. Los hincados introducidos a presión son los que no se extrae la tierra, se desplaza la tierra. Los pilotes son pequeños, entre 30 y 65 centímetros, y para terrenos resistentes pero poco estables. Al cargar el hormigón a presión por golpe, la superficie lateral penetra en las paredes del pozo con una doble tracción. Doble tracción. Entonces compacto todo el terreno circundante al golpear, todo eso. Y al retirar, estoy consiguiendo un pilote rugoso que incrementa la capacidad portante por rozamiento. Y esto, como lo dice, tiene dos sistemas de gestión diferentes. Es el pilote Franchi, que es un pilote de rozamiento con tacón de grava, donde acá se realiza por una inca y intubación por golpe sobre un tapón de grava. Tenemos acá un tapón de grava que por la inca de la pilotera vamos introduciendo la presión, la intubación, y por el golpe se va desplazando la tierra para ir ocupando los agujeros que posteriormente se va ocupado por la varilla y el hormigón. El hormigón se coloca en pequeños estratos que se van compactando hasta obtener un tapón. La presión ejercida en las paredes del tubo se va progresivamente efectuando por un desplazamiento lateral del terreno, llegando con el tubo hasta la profundidad calculada para el pilotaje. El golpe de masa, al llegar al lugar calculado por el pilotaje, entonces se desaloja, se golpea, se desaloja el tapón que usamos para que nos abra camino, el pilote del tubo camisa, se desaloja el tapón de tubo y queda ensanchada la punta de los pilotes. Eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Queda ensanchada hacia la punta de los pilotes. Se coloca la armadura, se quita la camisa y se realiza la hormigonada por fuera. Y los pilotes por extracción de tierra o barrenado, con respecto al sistema anterior, ofrece ventajas como que el aparato de perforación es sencillo trípode y pesadas masas y no produce trepidación por golpe, puesto que la extracción de tierra se realiza con perforación.
Para evitar problemas de desmoramiento o filtraciones de la napa, se recurre a una camisa metálica que tiene la misma función de un encofrado. La misma se va introduciendo a medida que se realiza la excavación. Las camisas pueden ser recuperables y servir si se queda en el terreno. Y la excavación se puede realizar de diferentes modos, de acuerdo a las características del terreno, para lo cual se utilizarán cucharas, carreras, botones, etc. Y el pilote por extracción de tierra, que le había dicho que tenemos por extracción de tierra, dos sistemas constructivos diferentes, que es el pilote Strauss y el otro es el pilote Barrena. Entonces el pilote Strauss se introduce un tubo camisa por rotación, es el tubo camisa, en donde la parte que está en contacto con la tierra tiene una punta en sierras para facilitar la penetración. A medida que avanza, como vemos acá, se levanta el tubo camisa, se ubica en el lugar y a medida que avanza la introducción de este tubo, se extrae la tierra por medio de una sonda de percusión con una válvula en el fondo que al abrir se deja que el material se introduzca en la sonda. Al llegar al firme, que sería esta es la sonda. Acá tenemos nuestro tubo camisa que se va introduciendo. Este tubo, esta sonda de percusión, lo que hace es meter dentro del tubo camisa, va perforando, agarrando, excavando, comiendo la tierra y va retirando la tierra. Y a medida que va retirando la tierra, va penetrando nuestro tubo camisa. Realmente esta ayuda, si el terreno es muy duro, esto se humedece, entonces ayuda a la penetración ayuda a que el tubo sonda penetre mejor y pueda extraer mejor la tierra, ¿no? Finalmente por eso es cierto que lo diferenciamos. Cuando ya el tubo camisa llegó a la profundidad deseada, se retira el tubo sonda, se introduce las arillas y se procede al hormigonado del mismo. A medida que se va hormigonando, se va retirando la camisa, como el tubo camisa que vemos acá. Con este mazo se va compostando el hormigón y este sería ya el piloto terminado y jugoso corriente. Los pilotes barrenados se usan barreras, una barrena helicoidal como la que estamos viendo acá. Son pilotes para mayores dimensiones, diámetros entre 45 y 1,80 m inclusive. Y se realizan con una máquina barrena, en donde lo que hace es extraer la tierra sin vibración. Perfora la tierra y realiza la extracción de la tierra. Acá tenemos la máquina, la barrena, se ubica en el lugar, se introduce, se quita la tierra, ¿ves cómo vamos? Otra forma de extracción. La barrena se retira del lugar del hoyo, del agujero de donde se está utilizando para el piloto, se sacude, se quita toda la tierra y se vuelve a introducir hasta llegar a la profundidad deseada, ¿no? Quedaría, en este caso, no se utilizó un tubo camisa, ¿por qué? Porque tenemos un muy buen duro, entonces no es necesario utilizar un tipo de camisa. El encamisado sería como una protección, la cual recurrimos cuando el terreno no es tan bueno. Posteriormente se van armando las armaduras, se van a introducirse, como vemos acá, y se procede al cargamento del terreno. Se quedaría así. Entonces, el cabezal que tiene el piloto y que se está viendo con los otros cabezales para dar esa estabilidad que tenga necesaria para ver las fundaciones. Los cabezales pueden tener diferentes formas, como vemos acá, rectangulares, pueden ser diagonales, trapezoidales, de acuerdo a la cantidad de pilotos que esté uniendo.
que quedaría ya así terminado, y con los bigotes, las orillas expuestas, de lo que sería después la continuación de las armaduras de los pilares. Y finalmente tenemos los tubulones. En este caso, se cava un pozo con un fuste bastante grande, de tal manera que pueda entrar un obrero en el mismo, como vemos acá, y va cavando hasta llegar al firme. La base aumenta el diámetro, como estamos viendo, aumenta el diámetro, para formar la campana. Este tipo de cimiento se rellena con un medidón generalmente más pobre, con un dosaje de 1,36 y 30% piedra. Piedras grandes para abaratar los costos y solamente en el último tramo utilizan dosaje de medidón más bajo. El gran diámetro de los pozos comienza el uso de excavadoras facilitando y acelerando los trabajos en diámetro de 80 hasta más de 25 metros de profundidad. Es como un pilotón que debido a su diámetro importante no requiere armadura generalmente. Creo que eso es variable de acuerdo al tipo de suelo y al tipo de carga que tengas manejando en este pequeño. Acá está un personaje donde va excavando a través de en este caso, con un balde va retirando la arena. Cuando tenemos profundidades, tubulones con una profundidad excesiva, generalmente se realiza con máquinas o bien se le introducen así unos tubos de oxígeno para que el personal no se sofoque, ¿no? Esto sería el perfil de un piloto. Bueno, esto es un repaso de lo que habíamos dado ya en esta clase de marzo. Bueno, vamos a continuar con lo que queda de Sofía Botán. Un ratito y continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro repaso después de ver la parte de fundaciones. Tenemos que ver la parte de subsuelo. Bueno, subsuelos son edificaciones que se hacen bajo tierra, como dice su nombre, ¿verdad? Tienen otros nombres también como sótano.
Y acá nosotros tenemos dos soluciones constructivas que tenemos que, o sea, mejor dicho, dos problemas constructivos que tenemos que solucionar. Uno, en la parte de, sería en la parte constructiva, en la parte estática, y la otra sería en la parte de aislamiento. Entonces, los muros, ahora vamos a empezar primero buscando la solución a la parte estática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los muros perimetrales de los sótanos están sujetos a parte de la humedad y del aguas de lluvia, también están sujetos al empuje horizontal del suelo, que lo que está exigiendo a que el muro perimetral del sótano tenga ese esfuerzo horizontal y tienda al vuelco, y para eso tenemos dos soluciones: el muro de gravedad, que puede ser de mampostería de ladrillo, de hormigón, etcétera, etcétera, que generalmente es un muro de espesor considerable y que prácticamente está trabajando mediante su peso propio más el peso que le viene verticalmente del edificio. Entonces, la sumatoria de ese peso hace de que supere al esfuerzo horizontal para, para impedir el vuelco. Entonces, es una de las soluciones a la estabilidad de los muros perimetrales de los sótanos, es muro de gravedad. Es así como estamos viendo acá en pantalla, ¿verdad? Que generalmente tiene un espesor consideración y tiene una forma de zapato prácticamente que está impidiendo que esto vuelva. Este es el suelo que está trabajando sobre la cara o el paramento externo al muro perimetral del sótano. La otra solución, que es la que más se utiliza hoy en día, es la que es estructural o pantalla, ¿verdad? Que son placas de hormigón donde prácticamente estas placas de hormigón tienen un sistema estructural de pilares y la losa vertical. Entonces el edificio se va apoyando en estos pilares, y también, aparte de servir de sostén del edificio, también está sirviendo como parte estructural para evitar el vuelco, ¿verdad? Acá el suelo, que se evita el vuelco por el esfuerzo horizontal de las paredes perimetrales. Un gráfico, una imagen, una fotografía de una pantalla de hormigón, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como ustedes ven, es una losa vertical, ¿verdad? Armada, que son los que están absorbiendo todo el empuje de este suelo. Otro ejemplo de lo que estábamos diciendo, y justamente para evitar de que esa pantalla se vuelque, cada tanto se le va colocando un contrafuerte para darle mayor estabilidad. Y el otro desafío que teníamos era la parte de hidrófuga, ¿verdad? Aislamiento hidrófuga del sótano, que acá entonces surge lo que se llama la aislación vertical, porque nosotros ya vimos en construcción 2 del semestre anterior lo que era la aislación horizontal, ¿verdad? Que generalmente se hacía a cierta altura al iniciar nuestra pared de nivelación, y en unas 2 hiladas de encima de nuestra pared de elevación ya se hacía la aislación horizontal. Ahora nosotros se nos surge otro elemento, que es la aislación vertical, que sirve justamente para aislar la humedad que viene del suelo mismo y también por capilaridad, ¿verdad? Cuando hay mucha lluvia, ¿verdad? También, como una esponja, el suelo va absorbiendo toda esa humedad. Lo que se busca es esa aislación en el paramento exterior de los muros perimetrales.
Otro tema que tenemos que tener en cuenta en la aislación es el de procurar que las aguas provenientes de raudales no lleguen hasta nuestra edificación, ¿verdad? Especialmente en este ejemplo que estamos viendo acá, que sería una edificación en una ladera, ¿verdad? De un cerro, lo que sea, ¿verdad? Tenemos una parte del edificio que prácticamente está muy expuesto al empuje del suelo y también a la humedad que viene del raudal, ¿verdad? Entonces lo que se hace es como una trampa, ¿verdad? Por el cual se canaliza todo el agua de lluvia en esta trampa que llega acá, que generalmente es una excavación con piedra triturada, a los efectos de que el agua vaya filtrándose y acá al final, el fondo de la excavación que habíamos hablado que se rellena con triturada, tenga un tubo de drenaje. Bueno, seguidamente entramos en la parte de sistema portante. El sistema portante es la estructura prácticamente ya que está más a la vista nuestro, ¿verdad? Y es el encargado, el sistema portante es el encargado de sostener el edificio, tanto su peso propio como todas las cargas eventuales que rijan sobre ella. Las cargas eventuales son el equipamiento, las instalaciones, las personas, hasta inclusive el efecto del viento, por ejemplo, tiene una carga considerable, especialmente en otros países. Y tenemos dos casos de estructura portante. Una que es las paredes de carga, que es la que conocemos como pared portante, el muro de carga, como se indica acá en la figura, donde prácticamente todo el peso del edificio se cae en forma uniformemente distribuida sobre las paredes portantes, ¿no? Las paredes de carga. Y el otro es el sistema de entramado en que habitualmente solemos ver en las construcciones de edificios en altura, mismo en viviendas unifamiliares de 2 plantas, donde se decide a tener liberarle totalmente al muro de esa carga portante, y entonces lo que se hace es el sistema de pilares y vigas, en donde tenemos los pilares que están unidos a las vigas, y las vigas son las que reciben todas las cargas a través de esta losa doblemente armada y transmite la carga a los pilares. Entonces, con este sistema nos está dando la posibilidad de tener en las edificaciones lo que nosotros denominamos planta libre, o sea que tenemos espacios generosos en donde se puede organizar como uno lo desea, especialmente con cerramientos livianos, como las mamparas, ¿verdad?, para las divisorias en los edificios corporativos. Y volviendo a nuestro primer caso de paredes portantes, prácticamente lo que nosotros tenemos que salvar la situación es el vuelco. ¿Por qué? Porque tienen una carga tanto vertical como horizontal, y esto lo que quiere hacer es volcar nuestra pared. Y para eso es importante conocer esa relación de esbeltez. Esbeltez es otra cosa que la relación entre el ancho y la altura del muro, ¿verdad? Como se ven acá en las figuras, diferentes formas que pueden volcarse en nuestra pared y cómo vamos solucionando. Acá, en este primer ejemplo, la pared tiende a volcarse, entonces se arriostra con una pared perpendicular. Y si en el otro extremo quiere volver a volcarse, entonces se arriostra también en ese extremo. Y así sucesivamente, donde trabaja en forma conjunta, no tan solo las paredes, sino también el piso y el techo. Las otras figuras son de paredes portantes, digamos,
individuales que necesitan de una rigidización que se hace a través de estas pilastras o mismo la tirantería del techo. La tirantería del techo también sirve como adiestramiento, como así también unas pilastras. Entonces, estábamos diciendo que básicamente se forma el sistema de caja, ¿verdad? Este sistema de paredes portantes, en donde no es solamente que la pared está trabajando, sino todo en su conjunto. Por eso le llamamos un sistema de caja que está conformado por las paredes y pisos y constituye una forma básica en las construcciones macizas de varios pisos y permite la utilización de paredes relativamente delgadas, pero hay que rigidizarlo, ¿verdad? A través de otras paredes perpendiculares y el techo, como habíamos hablado anteriormente. Siguiendo siempre con el tema de estructurarse de paredes, acá en el gráfico estamos viendo diferentes formas en que se pueden ir, digamos, deformando esas paredes y que necesitamos neutralizarlo, ¿verdad? En este caso, esta pared, que ya es en varios niveles, ¿verdad? Pared de carga, se le va prácticamente evitando la deformación con otra pared transversal, ¿verdad? De forma longitudinal en la pared de carga y en las paredes transversales, entonces para su utilización. La misma cosa ocurre cuando las paredes de carga son formas transversales, entonces con tanto los pisos, como dijimos, que forma un todo, también lo va neutralizando ese esfuerzo y esa posibilidad de que haya una deformación. El gráfico inferior ya se refieren a mantener la estabilidad de paredes que están directamente relacionados a su longitud con su espesor y su altura, o sea que se van rigidizando de acuerdo a eso, ¿verdad? Si uno tiene mayor espesor, entonces puede haber una mayor distancia en cuanto a su distanciamiento para su rigidización, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos esto, una pared de mayor espesor, entonces la rigidización de esa pared que tiene más de 3 metros se puede hacer con una rigidización de 2 paredes perpendiculares a una distancia de 4 metros y así sucesivamente. Bueno, ahora soluciones originadas por criterio de diseño. Esto es muy importante porque con esto nosotros podemos ir viendo la forma de que nuestro edificio vaya ganando altura y hay diferentes, tres tipos de soluciones originadas por criterio de diseño de paredes portantes. Una, cuando en la pared su carga es longitudinal, quiere decir que este es nuestro edificio, ¿verdad? Y las paredes de carga o de sostén es longitudinal. En ese caso, los pisos y techos se apoyan en ella en forma transversal, ¿verdad? Como indica acá las flechas, y rigidizan con esas paredes y tabiques transversales. También está rigidizando. Y la distancia entre ellas es lo que prácticamente va determinando la profundidad del edificio. Perdón. Esa distancia entre las paredes portantes longitudinales está en el orden de los 6 metros, ¿verdad? Es decir, que en este caso tenemos una profundidad de 12 metros, teniendo en cuenta que sería esta distancia entre esta pared 6 metros y entre esta y esta 6 metros. Entonces, tenemos una profundidad de 12 metros. Y así sucesivamente se va agregando las paredes longitudinales va creciendo hacia el fondo, ¿verdad? de la edificación, con esa modulación. El otro es de las paredes
que son transversales. Estas son las paredes de carga que ya no son longitudinales, sino son más bien transversales. Entonces, su rigidización se hace, digamos, en forma longitudinal con los pisos. Y entonces se libera a la parte entre ambas paredes transversales, se libera toda la carga que nos permite tener aberturas, ¿verdad? Balcones. Y entonces es más, da mayor facilidad para que el crecimiento de este edificio sea en este sentido, ¿verdad? Hacia la parte del fondo también. Las paredes longitudinales exteriores no ejercen función estructural y permiten grandes aberturas, como habíamos dicho. Y esa modulación que va entre paredes transversales de carga puede estar en el orden de los 3,5 metros a 4,5 metros de distancia entre las paredes de carga. La profundidad de la célula en sentido transversal es de libre elección, es decir, que uno puede ir creciendo hacia el fondo, como habíamos dicho. Y finalmente queda lo que es lo más conveniente, que es tener paredes longitudinales y transversales de carga, ¿no? Que nos permite tener entonces en ambos, en los cuatro lados, nos permite tener armaduras cruzadas, ¿verdad? Que son estas, ¿verdad? En estos casos lo que usamos generalmente es unas paredes, generalmente van moduladas, como se ve acá, son una cuadrícula, ¿no? Y trabajan, como dijimos, en las dos direcciones, a través del piso, que está armado en el piso, y el techo que está armado en dos direcciones. Y acá se cumple a rajatabla lo que estábamos diciendo al principio de la caja, donde trabaja en forma conjunta e integral, tanto pared, ¿verdad?, en los cuatro costados, el piso y el techo. Entonces, nos permite, con este tipo de estructura de pared de carga, de tener edificios de varios niveles, ¿no? De varios niveles. ¿Por qué? Porque trabajan en forma conjunta. Por esa cooperación que hay entre paredes, repito otra vez, con el principio de la caja, paredes, techo y piso. Y el sistema de construcción de entramado, como habíamos hablado ya, nos permite edificios en gran altura, y se hace con la estructura en esqueleto, donde principalmente trabajan los pilares que sostienen a las vigas de hormigón generalmente, y estas vigas transmiten toda esa carga a los pilares, y esto a las fundaciones. De esta forma nosotros estamos liberando a las paredes de su función de carga, de transmisión, de transmisores de carga, y prácticamente lo que se llama en el edificio se convierte en una piel. O sea que solamente sirve los cerramientos verticales o de paredes, son de simples cerramientos, y eso permite que haya edificios, como está figurando acá, edificios de gran altura totalmente vidriados, porque la estructura van totalmente sometidas a los pilares que están enlazadas a las vigas. Ahora, estas construcciones de entramado se puede hacer de dos formas. Acá nosotros no tenemos ninguna tradición, pero en otros países sí, que son las de estructuras metálicas. Nosotros más bien tenemos la estructura de hormigón. Y esta estructura de hormigón otra vez podríamos dividirlo en dos, que son las in situ y las prefabricadas. Las in situ son aquellas estructuras que se cargan en el sitio mismo, ¿verdad? Ya sea a través de... El cargado se refiere al cargado del hormigón, porque básicamente este tipo de estructura de entramado necesita de tres elementos prácticamente
uno de los elementos sería darle forma, que es el encofrado. Y el encofrado es un molde donde se vierte los otros elementos, que es las armaduras y el hormigón, ¿verdad? Entonces, el primer punto que tenemos acá es el encofrado. El encofrado, como dice acá, puede ser de madera o puede ser metálica, según la exigencia, ¿verdad?, de las terminaciones. Y lo único que hay que tener en cuenta nomás en el momento del encofrado, antes de cargar, es como es el molde que va a recibir el receptáculo, todo el hormigón. Se tiene que tener especial énfasis en cuanto a su estabilidad, porque a veces, si no están bien hechos el encofrado, si no trabajan bien con sus puntales, estos ceden y puede deformarse, y se tiene prácticamente ya una estructura deformada, y en el peor de los casos se puede venir todo abajo, que causa, eso sí ya puede causar, puede tener desenlaces fatales en cuanto a los operarios, que es lo que ya ha ocurrido en ciertas ocasiones, en que un mal cargado de hormigón con una mala construcción del encofrado hace que ceda los puntales y se venga abajo todo con un desenlace fatal. Entonces, por un lado, entonces se hace el encofrado. ¿Para qué? Para recibir a las armaduras y al hormigón. Y mientras que el hormigón fragua o se endurece, se mantiene el encofrado. Por eso tiene la característica que el encofrado debe tener diferentes etapas para su retiro o desencofrado. Generalmente los cajones, los laterales, a los 24, 48 horas ya se puede retirar, ¿verdad? Porque ya se endurece el hormigón. La parte inferior y todos los puntales, lo que se deja por más de aproximadamente 3 semanas o 21 días antes de su retiro final. Acá esto es lo que estamos viendo de los encofrados, ¿verdad? Tenemos una caja, ¿verdad? Y estos son los puntales. Este es el caso de un encofrado de vigas, ¿verdad? Y este es un corte, y estos son las cuñas, que es lo que tiene que servir justamente de sostén a los puntales del encofrado. Acá lo que hay que dar un principal énfasis de que esto no tiene que ceder. ¿Y para qué? Se tiene que tener en cuenta también sobre dónde uno está pisando este puntal, porque si esto cede, si el terreno es flojo, entonces hay riesgo que esto se venga abajo. Otro tipo de encofrado, que es para recibir las armaduras y el hormigón de los pilares. Este es de madera y este es metálico. Como yo le dije, de acuerdo a la terminación que uno quiera hacer, se elige el de madera o metálico. Bueno, estos ya son diferentes plazos que se calcula para el desencofrado según el tipo de cemento y según, porque acá también se podía buscar aditivos para que el desencofrado se haga con mayor rapidez, y el aditivo es un acelerante. Y las armaduras es la que se coloca dentro del encofrado, dentro de esas cajas, y sirve justamente para soportar todo el esfuerzo de tracción de la estructura. Sirve entonces para que no se deforme, generalmente en las vigas. Por eso las armaduras de resistencia están en la parte inferior. ¿Por qué? Porque acá es donde hay mayor tracción. Igual que en las losas también. En las losas la mayor cantidad de armadura de resistencia está en la parte inferior, porque acá funciona la tracción. Y en la parte superior está el hormigón, que ustedes saben que es el componente de piedra triturada, arena y cemento, que hacen de cuerpo y trabajan perfectamente a la compresión. Acá se le da un personaje haciendo la armadura, porque todo esto hay que hacerlo antes del hormigonado. Primero el encofrado, luego las armaduras, y después se hace el cargado del hormigón. Bueno, tenemos ahora los prefabricados. Los prefabricados son aquellos
que ya se hacen fuera, no es in situ, fuera del sitio de obra, y son estructuras que ya vienen con ciertas medidas y depende mucho del proyecto. El proyecto debería ser bastante modulado. ¿Por qué? Porque estas estructuras se colocan de forma modular y requiere de que las piezas que vengan sean todas iguales. Porque primero se colocan los pilares en un dado, en una parte inferior. Este es un trabajo donde se requiere de maquinaria pesada como una grúa, porque viene de afuera el pilar y esto se tiene que incrustar dentro de un dado y hay que buscar bien la verticalidad y la distancia exacta entre pilares, porque sobre estos pilares se van colocando estas vigas, ¿verdad? Y a estas salientes que pueden estar en los 4 lados de los pilares se llaman cartelas. Otro gráfico, ¿verdad? Estos son los pilares y acá están los dados, ¿verdad? Se incrusta dentro y estas son las salientes que son las cartelas, y en estas salientes o cartelas se ubican las vigas. Posterior a las vigas, ya se van colocando, acá está la viga que se baja siempre por grúa, porque esto está ya todo rigidizado, ¿verdad? Y se baja por grúa, entonces las vigas también sirven para rigidizar los pilares. Una vez que se haya completado las vigas, se bajan siempre por grúa las losetas, ¿verdad? En donde se apoyan en las vigas. Entonces la loseta da la carga y estas cargas se distribuyen a las vigas y las vigas distribuyen a los pilares. Acá está, de lo que estábamos hablando, ya están todo colocados los pilares y las vigas y se van bajando las losetas. Las losetas también van con unas viguetas y eso se sostienen sobre las vigas. Bueno, hasta aquí entonces habíamos llegado en la clase pasada y espero que haya sido de provecho para ustedes para rememorar un poco todas nuestras clases pasadas. Y estamos nosotros a disposición a partir de ahora, alguna consulta, y vamos a tener el micrófono abierto entonces, de parte mía y de la arquitecta Teresa y del arquitecto Eduardo. Muchas gracias. Estamos atentos ahora a lo que ustedes digan. Previamente al micrófono abierto, el arquitecto Eduardo les va a hablar también, creo que les va a hablar sobre los trabajos prácticos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profes. Tengo una consulta. ¿Ahí me escuchas? Sí, mucho. Sí, decime. Profe, ¿en qué postura va a tomar la cátedra con respecto a evaluaciones y eso? Hola. Sí, ahora te escucho, decime. ¿Qué postura va a tener la cátedra con respecto a evaluaciones? Respecto a las evaluaciones, nosotros vamos a ir, viste que la plataforma en sí es un aula de apoyo a la cátedra. Entonces nosotros no vamos a tomar evaluaciones como examen propiamente dicho, sino que vamos a ir cargando trabajos semanales que ustedes van a ir completando para ir juntando o acumulando el puntaje que ustedes requieren para habilitar. Eso en sumatoria con su trabajo práctico, que es el grande. ¿Viste el trabajo práctico que teníamos luego programado inicialmente? Ese trabajo práctico se suma a trabajos semanales que vamos a ir entregando, que van a ser evaluaciones para ustedes también, pero en formato de trabajo. Ok, muchas gracias. Dale. Y también una cosita le sumo, ¿verdad? Vamos a hacer también después una suerte de prueba con la plataforma, ¿verdad?
que también en cierta manera va a sumar un puntaje. Aclaro que no estamos hablando de exámenes porque no están habilitados por todavía eso, ¿verdad? Pero sí vamos a ir poniendo cuestionarios y trabajos semanales para que ustedes vayan acumulando puntaje. ¿Se entiende? Profe, ¿y esos cuestionarios qué límite tendrían para la entrega? O sea, ¿se entregan en el día o tiene un límite por semana o algo? Nosotros tenemos programados unos cuestionarios y vamos a levantar la plataforma. Yo creo que hay una forma de indicar el día y la duración de eso, ¿verdad? O sea, que va a tener un inicio y un final. Ya entonces, para toda la disponibilidad del tiempo, ustedes van a ir a entrar y van a contestar eso, ¿verdad? ¿Me comprenden? Hola. Sí, se comprende. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Hola. Profe, Sí. los trabajos prácticos, tengo entendido que no todos durante el periodo de repaso virtuales que tuvimos de clases de apoyo, no todos estuvieron entregando y en mi grupo, por ejemplo, teníamos que tener en cuenta el trabajo práctico del grupo anterior al nuestro para realizar. ¿Y cómo se estaría reanudando eso, profe? Con respecto a las fechas que teníamos anteriormente y las explicaciones. Hola. Sí, en relación a eso, justamente en la plataforma están publicadas las nuevas fechas de entrega. Ahora nosotros reanudamos, así como dijiste vos, retomamos de vuelta el proceso constructivo del edificio que estamos desarrollando. Entonces, a partir de ahora, conforme las nuevas fechas, tienen que ir avanzando en los trabajos. ¿Se entiende, no? Sí, gracias, O sea profe. que, ponele que a partir de ahora, el grupo que te debe la información está obligado a pasártela. Porque hasta ahora son 2 grupos nomás los que avanzaron. ¿Qué grupo sos vos? Soy grupo número 9. 9. En abril más o menos tenía que haber entregado. ¿Cuál sería tu tema para acordarme, no? Mamparas. Mampara, ya veo acá. Sí. Ujú. Pero todavía tenés tiempo, ¿verdad? Ahora mismo los grupos que entregaron son instalación de faena y estudio de suelo. Sí. Después, bueno, estos 2 que vienen tienen que pasarle a lo siguiente su trabajo e ir desarrollando a partir de ahí, ¿verdad? Profe, ¿y esos trabajos prácticos vamos a estar entregando por medio de la FADA virtual? Sí, por la plataforma tienen que ir entregando, ¿verdad? Nosotros le vamos a ir habilitando. Si se pueden fijar en la plataforma, están cargados todos los trabajos prácticos, ¿verdad? Sí. Tienen que revisar eso, ¿verdad? Están los grupos cargados como tales, ¿verdad? Y yo voy a editar de vuelta las fechas de todos los grupos, porque eso está cargado ahí, ¿verdad? Conforme la fecha que tengan que ir entregando, ¿verdad? Y ahí se va a alzar el documento, como pueden fijarse, como van a poder fijarse en algún momento, me imagino. Ustedes abren eso y a ustedes les sale ahí la cantidad de archivos que van a poder alzar, que van a ser 3 en el caso de ustedes como mínimo, ¿verdad? Que sería el PDF, el PowerPoint como siempre, y algún material adicional que tengan o un link de acceso a una carpeta compartida donde podamos acceder a los materiales adicionales que ustedes tengan. ¿Se comprende? Sí, gracias, profe. Dale. Y en relación a las exposiciones, en las exposiciones nosotros le vamos a compartir la pantalla en el momento que ustedes tengan que exponer. Y los integrantes del grupo van a estar, digamos, pasándose el micrófono entre ustedes para poder hacer la presentación. Creo que no va a haber ningún inconveniente sobre eso porque ustedes más que nadie conocen también
la versatilidad de la plataforma, o sea, del Meet, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Dale, súper. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estén pendientes esta semana en la sección de novedades de la plataforma o bien en la sección de trabajos prácticos porque las entregas empiezan la semana que viene. Entonces tienen que ir fijándose ya en las fechas y en la continuidad de su trabajo, ¿verdad? Para que podamos ir evaluando durante la semana y puedan entregar. Siempre van a tener hasta la medianoche del día anterior, o sea, hasta las 0 horas de su fecha para entregar el trabajo, ¿verdad? En la plataforma a través de lo que de las indicaciones que va a tener ahí la entrega. ¿Ahí está? Profe, ¿y el horario de clase se mantendría igual a cuando teníamos las clases presenciales? Sí, así mismo. Vamos a mantenernos en nuestro horario para disciplina de ustedes y para disciplina nuestra también, ¿verdad? Para que no les afecten otras materias, ¿verdad? Siempre vamos a estar de 15 a 18 aproximadamente. Y las clases, o sea, el link de acceso a las clases siempre se va a publicar en novedades para que ustedes puedan acceder. Gracias, profe. Dale. Si no hay ninguna otra consulta, quedamos así y cualquier cosita a las órdenes. Ya mira. Bueno, entonces para cerrar, ya les agradecemos muchísimo que hayan participado en la clase de hoy. Siéntanse libres de informarle a sus compañeros acerca de las maneras en que vamos a estar manejándonos ahora. Y recuerden que los grupos que ya entregaron su trabajo tienen que alzar el documento en la sección de la tarea correspondiente en la plataforma para que quede registro. ¿Estamos? Bueno, hablamos. Profe, Dime. Gracias, Dale, dale, chao, chao. hoy se grabó y se va a subir a la plataforma. El de hoy no pudimos grabar, lastimosamente, porque no nos habilitó la opción de grabar. Yo no encontré Pero PowerPoint en la plataforma. no encontraste. Tenés que entrar en unidades. En unidades tenés material de apoyo en el primero, bueno, unidad 1, introducción, y tiene un archivo. Sí, pero no es el mismo PowerPoint. Ah, no, claro, porque la de hoy era una clase de repaso. Ah, ya. Lo más probable es que esté al final eso, o si no está, vamos a alzar. Pero las que sí nos importa que ustedes tengan acceso son las de las unidades correspondientes que vamos a estar desarrollando en cada clase, que ya están ahora en la plataforma. Dale, profe. Pueden mirar y eso. Dale. De hecho, la clase del siguiente viernes, por ejemplo, ya está. Y del siguiente, o sea, casi todo ya está. Entonces pueden mirar antes y para estar como más enterados. Dale, profe, gracias. Dale, dale. profe.